Bueno, entonces, bienvenidos todos, ahora sí oficialmente, a este espacio de reflexión, de encuentro fraterno también, vinculado a este libro, los relatos del nacimiento de Jesús, pero también a los relatos del nacimiento de Jesús que nos narran, ¿cierto?, los evangelistas. Entonces queremos un poco hacer una mirada quizás, como decía, más amplia de estos relatos y que nos quieran ayudar un poco a eso, a profundizar. La contratapa del libro de Adrián dice lo siguiente. Vamos a leer como dos motivaciones que nos van a ayudar, ¿cierto?, como a dar el puntapié inicial al encuentro. Dice, los evangelios fueron escritos varias décadas después de la muerte de Jesús de Nazaret. Sus autores no han sido escritores imparciales, sino creyentes que han escrito desde la perspectiva de fe en Jesús resucitado. Los evangelistas reflejan la intensa reflexión teológica que generó su persona. En el cuerpo mismo del Nuevo Testamento tenemos ya 4 versiones diversas de su vida. No obstante, ello no significa que los evangelios no contengan elementos históricos que podamos individuar, analizar y estudiar, y con los cuales podamos llegar a un núcleo histórico verosímil. Con la ayuda de métodos adecuados, podemos esbozar una reconstrucción atendible de la figura histórica de Jesús de Nazaret y acercarnos al conocimiento de lo que hizo, pensó, anunció y esperó durante su vida terrena. Los métodos históricos nos permiten ubicar y comprender a Jesús en su contexto propio, el judaísmo palestinense del siglo I de nuestra era. Esto dicho en general, relacionado a la figura de Jesús de Nazaret, nosotros queremos fijar la mirada en su nacimiento, en su origen, y queremos allí, ¿cierto?, descubrir algunas pistas para poder analizar más profundamente estos relatos, ¿sí? Adrián nos va a contar después algunas otras cosas más. Yo aquí estoy haciendo las veces de conector nomás, ¿sí? Y un poco como para animarlos a la lectura del libro, Adrián, luego de que publicara su libro, ¿cuándo fue, Adrián? ¿El año pasado? El año pasado. El año pasado. El año pasado, ¿cierto? Y luego de que algunos lectores comenzaran, ¿cierto?, así como nosotros, a que le pasaran cosas, así como a Rubén, comenzaron también una serie de comentarios y que Adrián en sus redes sociales recepcionó con mucha apertura y recepcionó un mensaje particular de un lector de Mendoza era, ¿no? Si no me equivoco. De San Juan. Si no me equivoco. ¿Sí? Estoy buscando acá en el mensaje, pero no. Ah, sí, San Juan, de San Juan. Sí. Y Adrián también lo compartió en sus redes, un poco como para animar a quienes lo siguen en sus redes, pero nos parecía con Adrián que era importante poder compartir esta experiencia que tuvo este lector, porque también nos puede ayudar a nosotros a movilizarnos y a querer, ¿cierto?, abrir el corazón, la mente para este espacio. Y dice así, textual cita este lector. No le puedo ocultar que cuando terminé de leer su libro, me quedé con un sinsabor en el alma. Hacía unos años que había leído con enorme placer otro libro de otro teólogo, un teólogo muy admirado por este lector, querido y admirado, dice, pero después de leer las explicaciones que usted ofrece en su libro y la documentación con la que lo acompaña, me sentí un tanto desconcertado y hasta casi engañado por todas las interpretaciones anteriores.
Nunca había escuchado nada de lo que usted explica, ni nadie me lo había siquiera insinuado. Y eso que hace más de 20 años que trabajo activamente en mi comunidad. ¿Por qué nunca nadie me lo dijo? ¿Por qué me llevaron a creer que lo dicho era real tal cual se dice? ¿Cómo es posible que a los laicos se nos prive de tanta información valiosa y de conocimientos tan importantes? Por eso le digo lo de sentirme engañado. Siento que cuando terminé de leer el libro del otro teólogo que él cita sobre la infancia de Jesús, estaba como Alicia en el País de las Maravillas. Luego de leer el suyo, un poco choqueado sinceramente, pero con los pies en la tierra. No podría sintetizarle en pocas palabras el mundo que me abrió la lectura de su libro. Fue como si de pronto hubiese caído en la cuenta de algo que era obvio, pero claro, me dije, pero que nunca lo había visto así ni nadie, nunca lo había visto así, ni nadie me lo había enseñado. Me sentí ingenuo. No entiendo por qué todavía se siguen repitiendo y enseñando tantas cosas que hoy tienen otras explicaciones más razonables y que ayudan a la fe de uno. Yo me consideraba formado, pero ahora me siento como un aprendiz de esa otra perspectiva que considero no puedo dejar de conocer. Gracias, infinitas gracias. Firmado D.G. San Juan, Argentina. Adrián, en breve, ¿qué sería esta otra perspectiva de la cual hace alusión tu lector? Si nos podés contar así muy en breve, como para que podamos entrar en terreno, de, ¿cómo se Bien. dice? En terreno. Bueno, en primer lugar, es una perspectiva, me parece importante decirlo, que no inventé yo, ¿no? Así que no estamos hablando de una innovación que realizo yo, sino que estoy de alguna forma divulgando estudios, los podemos llamar sintéticamente histórico-críticos, que tienen ya un largo camino en la vida académica, ¿no? Es decir, se tratan de estudios que con las herramientas científicas abordan los textos de la Escritura. Esto se puede aplicar tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, y una rama de esos estudios críticos se dedica al estudio científico de la vida de Jesús, ¿no? Es decir, alguien podría decir, bueno, pero ¿para qué hace falta estudiar la vida de Jesús si ya tenemos los evangelios, ¿no? Bueno, de alguna manera la respuesta la leyó Sergio cuando cuando citó la contratapa del libro. En los evangelios tenemos informaciones de Jesús, pero informaciones que ya están, podríamos decir así, transformadas por la reflexión teológica o por las diversas reflexiones teológicas que suscitó la persona de Jesús. Lo voy a decir de manera muy simple. En los evangelios no tenemos crónicas exactas de hechos ocurridos, sino que tenemos mezclado un núcleo histórico con una profundización, una actualización, una explicación teológica. En la práctica, ¿esto qué significa? Que en los evangelios encontramos dichos, enseñanzas, acciones de Jesús que podemos considerar históricas, y encontramos dichos, enseñanzas, anécdotas que se le atribuyen, pero que no realizó concretamente, ¿no? Entonces decía, ese estudio que se realiza en centros universitarios, ya sea independientes o confesionales. Yo estudié en un instituto bíblico pontificio, ¿no? En el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, ¿no? Es decir, es un ámbito de la ciencia que ya tiene muchísimo tiempo recorrido, que se ha ido perfeccionando, pero que
no tiene la suficiente divulgación. Y por ello, cuando nos encontramos con determinadas afirmaciones que ya en el ámbito académico son conocidas, puede causar lo que le causó a este lector, ese shock. Yo aquí le dije, bueno, le respondí varias cosas, pero una de las cosas que le dije es, esto ya tiene bastante tiempo de camino. Lo que pasa es que normalmente no se conoce, no se profundiza, no hay espacios para conocer. Bueno, mi libro, que es el primero de una colección, la idea es hacer 12 volúmenes chiquitos, espero que pueda llegar a cumplir ese proyecto, es divulgar. Yo aquí querría mostrarles, espero que la cámara lo tome, como ejemplo, este es un libro que se llama Un judío marginal, el autor es un jesuita. Fíjense el tamaño del libro. Este libro no se lee en una siesta, evidentemente, ¿no? Bueno, de estos hay, si la memoria no me falla, 5 volúmenes. El autor ya desde hace bastante tiempo está escribiendo sobre el tema. Repito, no es un innovador, pero sí es una obra de referencia. Evidentemente, ¿qué catequista, qué párroco, ¿no? Qué agente pastoral tiene el tiempo en medio de todas las actividades para leer un libro así? Que repito, es uno de los tomos, son 5 o 6, ahora no recuerdo, ¿no? A no ser que tenga la capacidad de leer muy rápido, de asimilar mucho más rápido, de acomodar todas sus actividades. Entonces, evidentemente que hay un ámbito del conocimiento que no llega. Bueno, mi interés es divulgar ese tipo de estudios en textos más breves, ¿no? Es decir, este texto evidentemente no tiene toda la complejidad del anterior, trata de presentar con aportes propios los elementos fundamentales de esa discusión. ¿Para qué? Para conocer mejor a la figura de Jesús. Este lector me dijo por allí, a veces este tipo de aproximaciones permiten creer de una manera más razonada, ¿no? Porque si hay que, como dice otro jesuita, al cual siempre le tengo mucho aprecio, si para creer hay que suicidar la razón, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo, entonces realmente se hace cuesta arriba, ¿no? Pero si encontramos explicaciones a lo que se narra en el Evangelio mucho más razonable, mucho más a la altura del hombre del siglo XXI, entonces hasta es más fácil el acto de fe, ¿no? Por supuesto, ¿eso qué implica? Que tengamos que despedirnos de algunas maneras de interpretar tradicionales que eran literalistas. Y es allí donde a veces se provoca el shock, ¿no? Es decir, cuando yo me doy cuenta que lo que creí siempre no era así, ¿no? Pero ese shock termina ayudando a un ejercicio, en el caso del creyente, más razonable de la fe, ¿no? No sé si alguno de ustedes escuchó alguna vez hablar del teólogo Karl Rahner. Ahí Marta dice que sí, ¿no? Bueno, François, Marcela. Bueno, Karl Rahner tiene una expresión que se ha repetido mucho. Él dice, el cristiano del siglo XXI, o del siglo XX, no recuerdo ahora, estoy citando de memoria, ¿será místico o no será nada? Dice él. ¿Qué significa eso? El cristiano, para ser tal, necesita tener una profunda experiencia de Dios. Yo cuando hago algunos cursos me gusta citar esa expresión y parafrasearla, ¿no? Parafrasearla significa tomar expresiones de un autor y adaptarlas desde otra perspectiva. A mí me gusta decir también, el cristiano del siglo XXI será crítico o no será nada, ¿no? Es decir, y cuando hablamos de crítico, no estamos haciendo referencia al sentido vulgar de la expresión, aquel criticón, ¿no? Que
bueno, ve el defecto, no, crítico en el sentido científico, es decir, aquel que es razonable, que va más allá, que cuestiona, ¿no? Que se deja cuestionar, que indaga, que busca fundamentos más profundos. ¿Por qué? Porque hay respuestas que ya hoy no satisfacen, ¿no? Y que a lo mejor satisfacen a un determinado grupo de la población, pero hay gente que viene detrás con otra formación, con otros medios de profundización que ya no convencen, ¿no? Y que por lo tanto una determinada forma de enseñar termina alejando, ¿no? Entonces, el propósito de mi libro es acercar al público en general, aquel que no tiene tiempo de dedicar, no sé, todo un semestre, todo un año sobre tal tema, bueno, acercar tratando de ser lo más riguroso posible, pero con un lenguaje sencillo, ¿no? Hasta ahora me han dicho que se ha entendido el libro, ¿no? Pero bueno, por supuesto, todo es perfectible, ¿no? Todo es perfectible. Entonces, esa es la idea. Y el primer libro, como no podía ser de otra forma, comienza con los relatos del nacimiento de Jesús, ¿no? Y fíjense que allí ya hay una palabrita interesante, ¿no? Desde mi punto de vista, y está puesta con toda intención. El libro no se llama El nacimiento de Jesús. El libro se llama Los relatos del nacimiento de Jesús. Ya aquí nos encontramos con pluralidad. Bien, lo sabíamos, supimos que el nacimiento lo relata Mateo y lo relata Lucas. Pero ¿saben qué? Yo he constatado que a pesar de saber eso, muy rara vez quien lee los relatos se da cuenta de algo que en el libro yo intento mostrar, que es que los relatos no son compatibles entre sí. No son compatibles entre sí. ¿Cómo? Si nosotros estamos acostumbrados a armar el pesebre donde ponemos los pastores con la estrella. Bueno, yo allí en mi libro menciono que, bueno, eso que nosotros hacemos con el pesebre, es decir, colocar todas las figuras, lo hacemos también en nuestra mente, ¿no? Es decir, lo hacemos a la hora de interpretar. ¿Cuál es? Mezclar los dos relatos y tener una imagen única, como si fuese un único acontecimiento. Y lo que no dice Lucas, bueno, lo dice Mateo y se complementan. Entendemos así. Pero claro, cuando nosotros leemos con detenimiento los relatos, yo siempre digo con la lupa exegética, es decir, la lupa científica, nos damos cuenta que no son compatibles entre sí. Tal es así que un autor dijo alguna vez, si no tuvieran los nombres de Jesús, de María y de José, el lector que los leyera que lo leyera atentamente, ¿no? Sacaría la conclusión de que relatan el nacimiento de dos personas distintas. De dos personas distintas. ¿Por qué son incompatibles? ¿Qué te acordás, Sergio? ¿Por qué son incompatibles? ¿Te acordás? Estaba preparando otra cosa, me pillaste. Repetime. Bien, ¿por qué son incompatibles los relatos? ¿Te acordás de algún elemento? Los relatos de Mateo y Lucas. Exactamente. Y, por ejemplo, voy a develar la pregunta. El lugar de donde ubicaron al recién nacido, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, como digo, a leer los relatos o haber escuchado, incluso quizás los hemos escuchado parcialmente, porque a lo mejor hemos leído por partes, o el que asiste a celebraciones litúrgicas escuchó una parte,
pero difícilmente nos hemos sentado a analizarlos con las herramientas críticas. Entonces, eso que menciona Sergio, fíjense, ya hay una diferencia en el aspecto geográfico. ¿Por qué? Porque para Mateo, el punto de partida es Belén. Comienza de una manera muy breve, nacido Jesús en Belén, pero todos los elementos que muestra indica que es el lugar de origen. Es el lugar de origen. Están en Belén, allí nace Jesús, ¿no? Sin ninguna característica particular. Viven en una casa, en griego oikos, es una casa, ¿no? Allí están cuando, pasado un tiempo, llegan unos magos de Oriente que vieron una estrella, ¿no? Preguntan en Jerusalén dónde ha nacido el Mesías. Herodes se sobresalta, pregunta dónde debía nacer, les indican que es en Belén y allí se dirigen, ¿no? Herodes espera que vuelvan para anunciarles, no lo hacen, entonces se provoca la matanza. ¿Qué ocurre? Un ángel del Señor le anuncia eso a José, entonces tienen que salir de emergencia y se van a Egipto, ¿no? Se van a Egipto, ¿no? Luego el ángel del Señor le anuncia que muere Herodes, ¿y qué hace José? Vuelve a la tierra de Israel. Y nos dice el texto que tiene la intención de ir a Belén. Tiene la intención de ir a Belén. ¿Por qué tiene la intención de ir a Belén? Porque vuelve a su lugar, a su casa, oikos. Pero en ese interín se entera de que gobierna Arquelao, que es peor, ¿no?, que su padre Herodes, y entonces, por descarte, por miedo, van a Nazaret. Es decir, para Mateo, Nazaret es una elección por miedo. Pero iban a volver a Belén, porque allí eran. Bueno, veamos Lucas. ¿Qué dice Lucas? Dice que ellos vivían en Nazaret. Allí se le anuncia a María, pero por un censo, en mi libro expongo todas las dificultades que hay con ese censo a nivel histórico y con la información de Mateo, es decir, hay unos 10 años de diferencia entre sí, o sea, no se pueden compaginar, aquí no podemos entrar en ese punto porque sería muy complejo, pero para Lucas son de Nazaret, por ese censo van a Belén, cumplen los ritos que tienen que cumplir, pasan unos 40 días y vuelven tranquilos a Nazaret. En Lucas ni se entera Herodes. Y más aún, no hay ningún peligro. ¿Por qué? Porque vuelven todos los años. Es decir, ese elemento, ese cuadro cronológico ya es totalmente incompatible, ¿no? Obviamente no es el único elemento, sino que, bueno, hay muchos otros, pero es uno que podemos analizar ver cuando leemos los textos con detenimiento. El lugar de origen. Para Mateo, Nazaret es un lugar elegido por miedo, mientras que para Lucas, Nazaret es el lugar donde vivían, y Belén es simplemente accidental por el censo. Es decir, ¿cómo? ¿Usted, Liliana, dónde nació? Yo nací en Adrogué. En Adrogué. Imagínense que alguien dentro de algunos años cuenta la biografía de Liliana, ¿no? Diversos autores cuentan su biografía, alguien menciona, bueno, que nació en Adrogué. ¿Por qué? Y porque allí habían vivido sus abuelos, sus antepasados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todos cuentan eso. Pero otro autor dice que, no, Liliana nació en Adrogué, pero ellos eran, no sé, Calzada. de Junín, qué sé yo, no sé, ¿de dónde? De Calzada.
pero fueron a Drogué porque tenía una fiesta, o porque le salió un trabajo a su papá, pero después volvieron. O sea, coinciden en un punto, pero lo explican de una manera que no es compatible. Bueno, Mateo y Lucas coinciden en Belén, en el lugar, pero las explicaciones son absolutamente incompatibles entre sí. Y de allí, el resto de los elementos son ciertamente contrastantes y divergentes entre sí. Hay pocas coincidencias, pero dentro de un marco, un cuadro totalmente diverso. Y esto a nosotros nos permite, entre tantas otras cosas, descubrir que aquí los evangelistas están a través de una narración transmitiendo convicciones cristológicas, ideas teológicas, pero no hechos históricos. No hay que buscar en los relatos del nacimiento de Jesús hechos históricos, ni los magos de Oriente, ni la matanza de Herodes, de los niños inocentes, un hecho sangriento que quizás por allí con el paso del tiempo se lo ha espiritualizado, ni los pastores. Entonces la Biblia miente. No, hay que entender la Biblia con la finalidad que tiene, y que es aquí vehicular ideas cristológicas. Son fruto de la reflexión cristológica, ¿no? Y aquí querríamos, con Sergio estábamos hablando de, por allí, un elemento que pueda ser significativo, más allá del que he mencionado, y bueno, no podría exponer todo lo que pongo en el libro, ¿no? Pero como un ejemplo de esta divergencia que encontramos no solamente en los relatos del nacimiento de Jesús, sino en todos los evangelios, ¿no? Que para poder entenderlos e interpretarlos con detenimiento necesitamos tener algunas herramientas, ¿no? Pero hay un elemento muy interesante en los dos primeros, en los relatos de Mateo y de Lucas, que de alguna manera nos permiten ejemplificar esto que estoy diciendo. Repito, ya puse el ejemplo geográfico, pero ahora querría mostrar otro ejemplo que me parece que es muy significativo, ¿no? ¿De qué estoy hablando, Sergio? ¿Te acordás? Estamos hablando, sí, de las genealogías. De las genealogías. ¿Qué son las genealogías? ¿No? Esta lista de antepasados de Jesús, y que, nada, me meto la cuchara, y que además están ubicadas espacialmente en cada uno de los evangelios en lugares distintos, con una intención particular, ¿sí? Eso es para otro día, pero por ahora basta decir eso, que son estas listas de antepasados de Jesús. Ahí voy a poner en el chat las citas para que las tengan. Bien, exactamente. Bien. En primer lugar, lo que dijo Sergio es muy oportuno. Cuando hablamos de los relatos del nacimiento de Jesús, tenemos primero que decir que solamente Mateo incluye una genealogía en el relato del nacimiento. Lucas lo hace más adelante, pero yo parto de este texto, de esta comparación de los textos, porque de alguna manera ejemplifica esta divergencia que encontramos en los evangelios. Divergencia y divergencia e incompatibilidad entre ambos textos, ¿no? No sé, Sergio, si puedo compartir pantalla. Yo creo, a ver si espero poder... si me pudieras habilitar, Sergio. Bien. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver. Bien. Aquí simplemente es un breve ejemplo. Ustedes lo pueden hacer con mayor detenimiento, ¿no? Si alguna vez, yo siempre digo, si alguna vez ustedes tienen algún momento
de insomnio, no pueden conciliar el sueño, bueno, tomen las genealogías y traten de armonizarlas. Van a ver cómo se duermen a los 10 minutitos, ¿no? A los 10 minutitos. Bien, en primer lugar tenemos que decir que Mateo y Lucas son los únicos que presentan una genealogía de Jesús, ¿no? Textos que quizás, repito, hemos escuchado, pero nunca hemos analizado con detenimiento. Nosotros normalmente decimos, bueno, los abuelos de Jesús, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? San Joaquín y Santa Ana decimos San tradicionalmente. Joaquín y Santa Ana. Perfecto. Ese es un elemento que no aparece en los evangelios canónicos, ¿no? En primer lugar, son los padres de María y aparecen, curiosamente, en un evangelio apócrifo, es decir, un evangelio no aceptado en el canon. Es una tradición y por eso sigue teniendo su celebración, etc. Pero lo primero que tenemos que decir es que no aparece en el Nuevo Testamento. Pero, llamativamente, esos son los abuelos por parte materna. ¿Quiénes son los abuelos de Jesús por parte paterna? ¿No? Aquí tenemos que decir, depende de la genealogía que leamos. Depende de la genealogía que leamos, ¿no? Cada una de estas genealogías son diversas. En primer lugar, la de Lucas, la genealogía de Lucas es más extensa. ¿Por qué? Porque llega hasta Adán, de Jesucristo hasta Adán. Por lo tanto, evidentemente, Lucas tiene una extensión mayor. Pero en las partes comunes, las que tienen Mateo y Lucas comunes entre sí, aquí ya encontramos divergencias. Fíjense, yo he colocado aquí, ¿pueden ver la pantalla? ¿Se ve? Bueno, yo he colocado Adrián, se ve. aquí, disculpen, como es una charla amena, entre amigos, informal, me faltaron algunos acentos allí, así que bueno, ustedes después lo pueden ver en sus Biblias con mayor precisión. Pero simplemente querría ir así, visualmente mostrando algunas características. Bueno, otra diferencia entre Mateo y Lucas es que Mateo es descendente, comienza desde Abraham y llega hasta Jesús. Lucas, en cambio, es ascendente, comienza desde Jesús hasta Adán, ¿no? Repito, es más extensa. Pero esta no es la mayor diferencia, ¿no? Porque podría ser aquí simplemente una cuestión de perspectiva. No es esa la diferencia, sino que entre los nombres en común ya encontramos diferencias. Fíjense, yo marqué con verde, puse bien verde, Sergio, ¿no? Por las dudas, ya veo que yo veo verde y puse, no sé, un morado, ¿no? Es verde, bien. Es azul, no, mentira, es verde. Ah, Sí. es azul, bueno. No, mentira, es verde, verde. Bien, azul. Perdón, verde. Verde. Abraham. Isaac. Jacob. Evidentemente aquí yo tuve que invertir el orden de Lucas para colocarlos igual, ¿no? Pero si ustedes lo leen, están en dirección diversa, ¿no? Ascendente y descendente. Pero aquí lo importante no es si es descendente o ascendente, sino cuáles coinciden. Bien, aquí podemos decir, van coincidiendo, pero acá llegamos, bueno, un amarillo. Podríamos pensar, aquí, bueno, hay una, fíjense, las consonantes son semejantes, podríamos pensar, bueno, una diferencia de nombres, bueno, un elemento hasta aquí secundario. Bueno, hay otro que aparece, Aminadab, ¿no? Que Mateo no lo tiene. También hay una raíz semejante, se podría pensar en un duplicado, etc. Aquí, bueno, los exégetas, cuando utilizan el microscopio exegético, bueno, dan diversas explicaciones, aquí no podemos entrar. Hasta ahora, verde, un amarillo, salmón, salá, bueno, a lo mejor otro nombre, ¿no? La cuestión es que podemos
podríamos decir, desde Abraham hasta David hay una coincidencia básica, ¿no? Algunos nombres, después voy a hacer una aclaración sobre un aspecto importante de Mateo. Bien, podríamos decir hay una coincidencia básica, algún detalle, pero bueno, puede pasar. Pero fíjense, de David hacia abajo hay divergencia. ¿Por qué? Porque para Mateo Jesús desciende de David a través de Salomón, mientras que para Lucas desciende de David a través de Natán. Obviamente, aquí, consecuencia lógica, los nombres no coinciden, por eso los puse en rojo. Puse rojo, Graciela, ¿no? Sí. Sí, no, porque por ahí a lo mejor algún lapsus daltónico me puede jugar una mala pasada y quedo mal en la exposición. Bien, fíjense. No, es rojo, sí, está bien. Es rojo, bien, confirme, bien. Es mi color favorito porque soy hincha de River, ¿no? ¡Vamos, vamos! Bueno, pero bueno. Aparte, eso no tiene nada que ver con la exégesis. Fíjense. Y después, en un punto, hay nombres que Mateo no tiene y que Lucas sí. O sea, Lucas tiene más nombres que Mateo. Y aquí, si ustedes, ¿hay algún profesor de matemática o alguien que le gusten los números, los cálculos, etcétera? ¿Le gustan los números, Maggi? No, bueno, a mí tampoco. Yo con las matemáticas no me amigo, ¿no? Estudié por obligación. Bien, pero si a alguno le gustan las matemáticas, cuente los números de Mateo. ¿Por qué Mateo? Y porque Mateo es el único que hace una triple división en torno a la cifra 14. 14. Mateo dice, se los leo. El total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones, ¿no? ¿Por qué 14? Bueno, la mayoría de los expertos sostiene que aquí nos encontramos con un caso de gematría en la cual el evangelista está teniendo en el trasfondo el nombre de David. David en hebreo se escribe con 3 consonantes, ¿no? Originalmente no tiene vocales el hebreo, ¿no? David, que es una Dalet, equivalente a una D, un Vav, equivalente a una V, y otro Dalet, otra D, ¿no? Yo voy a decir hasta allí el alefato, el abecedario hebreo, y ustedes cuenten. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Dalet, ¿cuánto tenemos? 4. Bueno, anotemos 4. Sigamos. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab. Bab es la otra consonante del nombre de David, es decir, 6. Y la otra es repetición, o sea que es 4. Alguien, pero sin calculadora, por favor, sin calculadora, súmeme. 4, 6, 4. ¿Cuánto da? 14. 14. Sin calculadora, ¿no? Todo Sergio, mental. Sergio, yo sé que usted es muy riguroso. ¿Me permite una anécdota? Totalmente permitido. No, Y Julián no, acaba de decir que no usó calculadora. Todo mentira. Bien. No, es una anécdota A ver. de la vida. Me comentaba una vez un amigo que dice cómo es importante la tecnología, cómo nos transforma. Dice, yo no soy capaz de hacer ningún cálculo sin calculadora, ¿no? Es más, dice,
yo hago un cálculo, si por ahí ocurre que lo tengo que hacer mentalmente, o lo hago y después, por las dudas, lo hago con la calculadora para corroborar que mi cálculo mental esté bien. Y él dice, mi abuelo hacía al revés, creo que era carnicero, su abuelo tenía una carnicería, y él estaba acostumbrado a hacer los cálculos manuales. Y cuando llegó la calculadora, él tenía su negocio. Entonces, bueno, como había que modernizarse, él compró una calculadora. Entonces, él hacía los cálculos con la maquinita. Pero, por desconfianza de la calculadora, él hacía al revés. Lo hacía mental para asegurarse que la calculadora hubiese estado bien, ¿no? Exactamente al revés, ¿no? Cómo la tecnología nos condiciona. Bueno, si alguno lo hizo sin calculadora, verá que tiene 14, ¿no? Entonces, Mateo, a través de esta división, 14, 14, 14, está diciendo en el trasfondo David, 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 ¿no? Es decir, está subrayando la procedencia, el linaje davídico de Jesús. Pero para ello, si ustedes en algún momento leen detenidamente, Mateo tiene que hacer, sí, algunas omisiones. Por ejemplo, acá, fíjense, para que le dé 14, en otros, cuando se los estudia más detenidamente, dice, bueno, acá, pero acá no son 14, acá hay 13, bueno, pero depende cómo cuente, si lo cuenta una vez, si lo cuenta. Bueno, algún día pónganse en ese ejercicio. Lo cierto es que, fíjense la cantidad de nombres en rojo que tenemos, es decir, que no coinciden. Que no coinciden. En uno de las divisiones llegarán a coincidir dos, que son los de destierro, ¿no? Raro porque coinciden después de haber partido de dos figuras distintas, pero son dos, no nos alegremos tanto. Después, fíjense, van a seguir variando, 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 variando. Fíjense todos los que no están en Mateo, ¿no? Si los hubiese incluido y no le daba 14, ¿no? No le daba 14. Adrián, Sí, Julián levantó la mano. un segundito, ahí voy, Julián. Dale. Y después, consecuencia lógica es que ya el abuelo paterno de Jesús difiere. Para Mateo es Jacob, para José es Elí. ¿Esto qué nos indica? ¿O por qué voy a dejar de compartir aquí la pantalla, por qué quise comenzar con estas genealogías? Porque son un ejemplo evidente de cómo debemos analizar los textos bíblicos, ¿no? Comparando entre las diversas versiones que tenemos a disposición, pero tenemos que analizarlos con criterio, con el uso de nuestra razón, ¿no? Con las herramientas que podemos disponer. El cristiano del siglo XXI deberá ser crítico, razonable, o no será nada, ¿no? Si ustedes me permiten, será simplemente alguien que repite por tradición cosas, ¿no? Que incluso a lo mejor lo hace de buena fe, porque acá no estamos hablando de eso, ¿no? Sino que lo hace ciertamente de buena fe, pero que quizás en esa buena fe terminará jugando en contra de lo mismo que quiere anunciar. ¿Por qué? Porque hoy su auditorio está formado, ¿no? Su auditorio hizo un curso, escuchó tal cosa, sabe que hay un manuscrito que dice tal cosa, que no es tan redondito como se presenta, y que por lo tanto el hecho de mantener un determinado lenguaje, una determinada manera de presentar, terminará jugando en contra, ¿no? Y quería tomar este ejemplo de las bienaventuranzas, de las genealogías, porque son un ejemplo evidente de la imposibilidad
de compaginar los datos entre sí. Bien, lo mismo que tenemos en las genealogías, lo tenemos también en los relatos del nacimiento de Jesús. Salvo algunos elementos en común, los nombres de los padres, el lugar de nacimiento, que es Belén, y la concepción virginal, el resto son elementos que no se pueden compaginar entre sí. Evidentemente, esos elementos que he mencionado también son sometidos a un análisis riguroso, aquí no vamos a entrar en ello, pero lo que me interesa mostrar y destacar es que cuando nosotros accedemos o leemos esos relatos, no podemos entenderlos como una crónica de hechos, ni mucho menos hacer lo que yo llamaría un pesebre mental en nuestra cabeza, unirlos, ¿no? Yo en mi libro digo una frase simbólica, digo, hay que sacar a los magos del pesebre. ¿Por qué digo que hay que sacar a los magos del pesebre? Porque los magos son de Mateo y vienen como un año, al menos un año después de su nacimiento. El pesebre es un elemento de Lucas, ¿no? Pero aquí no estoy diciendo que tenemos que desarmar las figuras, ¿no? Imagínense el lío que se nos armaría, sino que yo digo, en nuestra mente tenemos que sacar los magos del pesebre, es decir, tenemos que respetar la identidad de cada uno de los textos sin mezclarlos para poder entender lo que cada uno quiso decir. Mateo por un lado, Lucas por otro, ¿no? No se pueden compatibilizar, solamente lo pueden utilizar los que hacen una lectura tradicionalista, en algunos casos fundamentalista. ¿Y qué es la lectura o el tipo de lectura que a este lector que Sergio citó al comienzo lo llevó a decir: yo me sentía con ese tipo de lectura como Alicia en el País de las Maravillas? Pero claro, cuando me encuentro con otras cosas que no me dijeron, me provoca un shock, pero me hace estar con los pies sobre la tierra. Yo siempre digo, cada uno puede elegir qué interpretación hace, evidentemente, ¿no? Pero sí es cierto que por allí uno tiene que saber cuáles son esas interpretaciones, cuáles son las otras posibilidades, y de alguna manera tiene que saber que con algunas va a estar como Alicia en el País de las Maravillas, en otras estará con los pies sobre la tierra, ¿no? Porque hoy tenemos herramientas para tener otra mirada de los textos, no solamente de los relatos del nacimiento de Jesús, sino de todo el Nuevo Testamento, que ayudan a replantear cuestiones tradicionales, no para derrumbar la fe, sino para despojar de todos aquellos elementos. Yo a veces les decía a mis alumnos que estuvieron, pero que quizás nunca tuvieron que haber estado, ¿no? ¿Por qué? Porque respondían a una interpretación insuficiente, ¿no? Esta es la propuesta de, bueno, no solamente del libro, sino fundamentalmente de toda este ámbito de la ciencia bíblica, de la exégesis, que quiere hacer un razonamiento adecuado de los textos sin caer en el literalismo, ¿no? Julián, usted quería hacer una pregunta. Lo decía Sí, eso, menos mal que la mano es virtual, porque si no ya se hubiese acalambrado, pobre, ¿no? ya la voy a bajar porque estoy algo cansado, güey. Profesor Adrián, bueno, ya primero agradecerle de antemano esta gran presentación. Yo todavía acá desde Colombia no he tenido la oportunidad de acceder al libro, ya he entrado en contacto con la editorial. Bueno, estamos ahí en las conversaciones, sobre todo por el tema del envío. Bueno, pero según la presentación que nos hace, profesor, entonces me surge este interrogante. Ya está claro que bueno, los relatos son teologizados, los relatos del nacimiento,
Mateo esta genealogía la incluye dentro de los relatos del nacimiento, Lucas no. La pregunta ¿es posible, a pesar de que de todas las contrariedades de las dos genealogías que acabamos de ver, es posible que los autores de tanto de Mateo como el autor de Lucas hayan hecho un esfuerzo por hacer una averiguación, una investigación real, histórica del origen, de los orígenes de Jesús, o de dónde, o es simplemente un listado arbitrario, o mejor dicho, de qué tradición o de qué fuentes pudieron obtener ellos estos listados? Bien, una pregunta muy importante porque es por las fuentes, ¿no? Que utilizan. Aquí no podemos decir que hayan sido una pura invención, sino que muchos de los nombres, ¿de dónde los toman? De las genealogías del Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de las Crónicas. Pero evidentemente hay fuentes diversas, ¿no? El problema aquí es, yo siempre digo, es hasta qué punto tenían la posibilidad de una investigación exhaustiva. Es decir, hasta qué punto sus fuentes son como las que tenemos hoy a disposición. Evidentemente, para responder incluso más ampliamente, ningún autor, por más textos que haya tenido, podría llegar hasta Adán. Evidentemente, ningún autor podría llegar. ¿En qué se basan? En las informaciones tradicionales, en parte o en gran parte bíblicas, que aparecen, pero que incluso las genealogías bíblicas no son históricas, ¿no? Es decir, son construcciones teológicas con algún dato, pero es quizás muy difícil hoy rastrear cuál de esos datos puede haber tenido un anclaje en la historia, ¿no? Hay algunos autores que dicen, por ejemplo, que quizás la de Lucas en algunos aspectos haya tenido más verosimilitud, por ejemplo, con la cantidad de nombres, ¿no? Porque, por ejemplo, Mateo, quizás por esa necesidad de colocar 14, en una generación de unos 500 años coloca 14. Evidentemente son pocos figuras para tantos años, ¿no? Entonces, ha tenido que cortar, pero ¿por qué? Porque hay una intencionalidad con el número 14, ¿no? Entonces, algunos dicen quizás, bueno, Lucas pueda tener una mayor verosimilitud, etcétera. Creo que la cuestión aquí es muy compleja. Quizás Lucas ha tenido acceso a fuentes, repito, en partes bíblicas, ha sido más completo, pero de allí a pasar a la certeza de que realmente son listas al estilo registro civil, no, es muy difícil. Si alguno de ustedes alguna vez tuvo que hacer, no sé, un rastreo de sus antepasados, ¿no? Alguno por allí para la ciudadanía, ahí dice Rubén, ciudadanía italiana o española, etc., va a ver cómo es difícil llegar a, no sé, hasta ya el bisabuelo, ¿no? O el tatarabuelo, porque hay, bueno, el hombre antiguo no estaba en mejores condiciones, ¿no? Había seguramente ámbitos donde se cultivaban las genealogías, pero no podemos atribuir una precisión, una exactitud. De hecho, en el Nuevo Testamento, en un par de escritos, la carta a Timoteo dice, basta con vanas genealogías, ¿no? Es decir, no pierdas tiempo en vanas genealogías, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hablar aquí de una construcción histórica con fuentes que tenían a disposición, fuentes que no tienen la precisión que quizás al que lee literalmente querría que tuviesen. Un paréntesis, tengo un amigo de otro país que él insiste en que, bueno, si la genealogía llega hasta Adán, es porque esa es la genealogía, desde el inicio de la humanidad hasta ese tiene que ser porque la Biblia lo dice, ¿no? Porque la Biblia lo dice y tiene que ser tal cual. No sé cuántas genealogías, cuántas hay después de Abraham hasta Adán, no me acuerdo cuántas son las que, pero según él tiene que ser así. Ni siquiera, repito, con el tatarabuelo podemos llegar a tanta precisión, ¿no? Evidentemente que esa lectura
es una lectura literalista que no o desconoce la naturaleza misma de los textos bíblicos, ¿no? Bien. Bueno, yo abro el diálogo, el debate. Sí, ¿puedo por tirar una supuesto, piedra? por supuesto. Yo, quizás puede ser un poco más, no sé si más chiquitito de lo que vos estabas diciendo, pero a mí también me gusta pensar, desde lo poquito que he podido ir investigando, que también en esto de lo teológico y histórico, cada uno de los autores también le ha puesto su impronta aquí en la genealogía. Es decir, o sea, como yo decía hace un rato, no es casual que Mateo comience y que Lucas lo ponga previo a la actividad pública de Jesús. No, no es casual. Creo que también subyace el público, digamos, que lee o que escuchaba, o que escuchó, o que escuchaba y sigue escuchando cada uno de estos relatos. Eh, la comunidad de Mateo, para la comunidad de Mateo seguramente habrá sido más significativo el número 14, la figura de David, ¿no? Por eso comienza Abraham, con Abraham, ¿no? Forma Abraham, parte ¿no? del pueblo, ¿no? Claro, y para Lucas, quizás en esta concepción quizás más universal, si se quiere, en la presentación de la persona de Jesús, puede hacer más sentido inclusive que provenga Jesús desde donde decir que viene de allá, es decir, bueno, la salvación que viene con el Mesías no ha partido nomás en un punto, viene de los orígenes, ¿no? Humildemente digo esto, me parece que también la intencionalidad teológica de cada uno de los autores puede ayudarnos como a comprender, si se quiere, la forma o a comprender inclusive la fuente o esta información que tenían a su haber para Seguramente, ¿no? construir sus genealogías. Evidentemente, Sergio aquí menciona algo que es muy importante. En cada evangelista nosotros encontramos una teología, una intención particular, y en base a eso van a ser sus acentos, las cosas que narra, las cosas que no narra, las cosas que amplía, que recorta. Es decir, hay siempre una intencionalidad. Esto es sumamente importante cuando nosotros comparamos los evangelios, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis, incluso hasta de detalles, hay detalles que son muy significativos, ¿no? Cuando comparamos las diversas versiones, ¿no? Y esto, por ejemplo, es lo que a cualquier persona, creyente y no creyente, yo digo hasta le exige que haga o que se haga la pregunta acerca de lo histórico en Jesús. ¿Cuál o de dónde nace esta exigencia? El hecho de que los relatos tienen ideas distintas. ¿No? Es decir, ya tengo dos versiones, bueno, ¿cuál es la histórica? ¿No? ¿O cuál tiene más probabilidad de ser histórica? Ya la divergencia en los relatos, repito, no solamente del nacimiento de Jesús, sino en los relatos de los evangelios, es una exigencia al lector, creyente o no creyente, para preguntarse cuál es lo histórico, porque ¿quién fue el primero que confesó a Jesús como Mesías? Yo le voy a decir, depende. Depende qué evangelio lea. Si lee a Marcos, Mateo, Lucas, es Pedro, luego de un periodo importante de ministerio, ¿no? Si leemos a Juan, el primero que lo confiesa es Andrés. Y al comienzo nomás, la primera vez que lo ve, ¿no? Entonces, allí ya tenemos un elemento importante. Otro, para Juan, los primeros discípulos están en un determinado lugar, están posiblemente en Perea, ¿no? Para Marcos están en Galilea, junto al mar. En Lucas no aparece. Pero ¿cómo? ¿No era que los evangelistas son testigos oculares? Eso
se sostuvo durante muchísimo tiempo, pero hoy la exégesis científica sabe que los evangelios son el fruto de un complejo proceso de transmisiones, de tradiciones, de recuerdos, de actualizaciones, y no el testimonio directo de testigos oculares, ¿no? Tenía una persona que una vez cuando dije esto casi le da un infarto porque había escuchado que Mateo era el apóstol de los 12, que Juan era el hijo de Zebedeo, que Marcos era el discípulo de Pedro, que Lucas el discípulo de Pablo, y no, evidentemente, ¿no? Encontramos hasta diferencias en la lista de los 12. De los 12, fíjense la importancia del concepto de apostolicidad que cobra la tradición. Bueno, tenemos diferencias hasta en la lista de los nombres. Muy fácil. Judas Tadeo, la misma persona. No es tan fácil para el cristiano del siglo XXI que debe ser crítico. Eso lo podemos dejar para el creyente antiguo, donde leía y de alguna manera redondeaba, ¿no? Muchas cosas, porque así se lo enseñaron, porque así de ahí había sacado determinadas consecuencias, conclusiones, etc. Y cambiar eso implicaba cambiar muchas cosas. Bueno, pero ese es, diría yo, el creyente precrítico, que hoy, en el mundo que vivimos, se va a quedar a pie, se le va a terminar el combustible con esa postura, ¿no? Ani tiene una pregunta por allí. Acá veo que se ha acercado también Alejandro, un mendocino que está en España, un gran amigo. También les comento, tiene un grupo de Facebook muy interesante sobre Jesús histórico, con mucho material interesantísimo, también con discusiones acaloradas entre todos los participantes. Si por allí alguien quiere hasta interiorizarse o empaparse de todo este mundo de discusiones académicas, puede ciertamente aprovechar este grupo. Ani. Sí, mi pregunta es, ¿cuál ha sido la intención de escribir el libro y cuál es el destinatario? Bien. Mi intención de escribir el libro es fundamentalmente difundir los estudios científicos bíblicos, ¿no? Es decir, un poco lo mencionaba antes, ¿no? Hay muchísimo estudio ya de siglos, ¿no? Que normalmente no llega al común de la gente. Al común de la gente interesada, que lo podría hacer con mucho beneficio. Yo me acuerdo que cuando estudié en Roma, en el Instituto Bíblico, y bueno, después continué en Alemania, yo recuerdo que para mí fue un nuevo mundo, ¿no? Lo había estudiado aquí en Argentina 7 años, había tenido una formación buena, pero los acentos no habían estado allí. Bueno, para mí, todos esos estudios significaron un shock, como el lector que cité antes, ¿no? Un shock, ¿no? Es decir, implicó toda una transformación. Y allí nació decir, qué lástima que todo esto quede en esta fabulosa biblioteca, quede simplemente limitado a este grupo de profesores, de académicos, a estos alumnos que pueden dedicarse, no sé, 3 o 4 años de su vida a estudiar exclusivamente con griego, hebreo, etcétera, todas las lenguas bíblicas, estos temas, y qué pena que no llegue. Entonces, desde allí nació como ese intento, es decir, ojalá que algún día pueda divulgar. Y les voy a confesar algo, a mí hasta por allí me costó, porque por allí yo al principio escribía más artículos para revistas bíblicas, etcétera, un poco más técnicos, o sea que a lo mejor podía leer un grupo limitado de personas, y bueno, es como que costó por allí, más allá que siempre tuve esta inquietud de dar el paso, ¿no? Y hoy
digo, qué pena que no haya empezado antes, ¿no? a favorecer esta divulgación, porque creo que hay mucha necesidad, mucha sed, ¿no? Yo siempre digo que la Biblia es uno de los textos más hermosos, pero también más peligrosos, ¿no? Cuando no se los lee y se los aplica, ¿no? Con las herramientas necesarias. Entonces, mi intención es que llegue al público común. La intención es, como digo, divulgar con lenguaje sencillo eso que yo encontré en las grandes bibliotecas, ¿no? Europeas y incluso en un centro confesional, y que llegue al común de la gente, al catequista, yo tengo, por ejemplo, algunos amigos que no son creyentes, y los ha cautivado, no necesariamente el libro, digo, el libro fue un trampolín pero dice, todo esto no lo conocía, yo tenía la idea de Jesús, bueno, lo de la iglesia y punto, que no me atraía, pero esto me cautivó, ¿no? Es decir, para que llegue al catequista, al que pueda estar interesado, como este caso, al sacerdote que quizás no tiene el tiempo por las urgencias pastorales, bueno, el padre Enrique allí lo podrá decir, hay tantas cosas que realizar, Sergio, creo que ni duerme, pobre, ¿no? Es decir, tantas urgencias que hay, bueno, no tiene quizás el tiempo de una dedicación tan exhaustiva a un periodo de estudio. Bueno, esto quiere ser una herramienta al servicio de la divulgación, ¿no? A mí me pasó que hace poco leí un texto que se relacionaba con los dones, y justo que se venía la época del nacimiento, de la Navidad, yo comparé los dones que recibió Jesús a los dones como si fuera algo dado sagrado, como que lo que recibió Jesús supuestamente por los reyes. Y es como que a la persona que yo le hablaba era como que descubría que podría ser. Y yo crecí en un ambiente católico de niña, donde visitábamos los nacimientos de todas las casas del pueblo de mis abuelos, como costumbre, cantar en los pesebres. Entonces, ya de grande, siendo abuela, hago lo mismo con mis nietos, pero ellos no tienen el espíritu de seguir en la televisión. Bien. No creo que lo siga. Sí. Sé que me hace acordar esta anécdota, y le doy la palabra al padre Enrique, me hace acordar justamente a una señora que me decía, yo siempre con mis nietos quería transmitirles esto, y ellos me decían, pero ¿cómo te vas a creer eso? ¿Cómo te vas a creer eso? Es decir, otra generación, otra mentalidad. Y me hizo este comentario. Ahora, dice, con tu libro, yo le tengo que dar la razón a ellos. Es decir, porque yo, en mi generación, los había entendido al pie de la letra, ¿no? Como que era así. La Biblia dice que Jesús nació en un pesebre, Jesús nació en un pesebre. La Biblia dice que Herodes mató a los niños, tiene que ser así. Y bueno, ahora, dice, con el libro les tengo que dar la razón, pero, dice ella, yo tengo ahora herramientas para darles también otra perspectiva, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo, esto es útil para cualquier persona, para el creyente y para el no creyente también, ¿no? Bien. Enrique. Para hacer, ¿por qué es importante la genealogía si Jesús es hijo de Dios? ¿Por qué es importante la genealogía? Bien, Sí. Justamente porque en la... Sí. ¿Quería agregar algo más? Si Jesús es hijo de Dios. Bien,
¿Por qué es importante? Y justamente porque para las comunidades cristianas, y aquí lo podemos ver en Mateo y en Lucas, el hecho de ser hijo de Dios, ¿no?, tiene también o exige que sea constatable su linaje. Hijo de Dios es necesario también entenderlo en el contexto bíblico y necesitamos distinguirlo del concepto de hijo de Dios, que será o que será fruto de una tradición o una elaboración posterior, más metafísica, ¿no? En el sentido bíblico, hijo de Dios tiene que ver con la realeza, tiene que ver con el título de David, ¿no? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, lo tenemos en un salmo, ¿no? Dios le dice al monarca, tú eres mi hijo, ¿no? Es decir, entonces, para las comunidades primitivas, esa realeza davídica tenía que estar comprobada, ¿no? Tenía que estar probada. ¿Y cómo? A través de una genealogía, ¿no? Es decir, veo que quizás la pregunta se orienta desde el concepto de título o el concepto de hijo de Dios, ya desde una categoría metafísica que es posterior, ¿no? Pero incluso, si me permite la mención, incluso desde la concepción metafísica de hijo de Dios, es decir, un ser divino, ¿no?, en la teología católica es necesario, ¿por qué? Porque además de ser hijo de Dios, en esa categoría, que repito, es fruto de una elaboración teológica posterior, pero sin embargo, también para esa categoría teológica es verdadero hombre, y en cuanto verdadero hombre, no caído del cielo, ¿no?, sino nacido según la carne, como dice Pablo, ¿no? Pablo dice del linaje de David según la carne, ¿no? Gracias. Bien. Quizás uno también podría agregar allí todo lo vinculado perdón, se podría agregar también todo lo vinculado a esta concepción de la encarnación, ¿no? De la actuación de Dios en la historia, ¿no? O sea, ponerlo en esta clave de las genealogías también podría representar esto otro, de que Dios, así como lo mostraban las genealogías del Antiguo Testamento y toda su actuación, también es histórica, es aquí, es en medio de la humanidad, digamos, ¿no? Entonces las genealogías, o al plantearlo así, también nos podrían un poco como sostener eso. Evidentemente que las genealogías intentan mostrar la ascendencia humana. En las genealogías de Mateo y de Lucas no encontramos todavía la noción de preexistencia y por lo tanto de encarnación, ¿no? Aquí eso es importante distinguirlo. Es más, si nosotros leemos los títulos con los cuales Lucas presenta a Jesús, vamos a ver que prevalece profeta, siervo, ¿no? Es decir, hay una cristología que no evidencia, por ejemplo, o al menos diría no claramente o explícitamente, el concepto de preexistencia o de encarnación, que es también, bueno, allí todo otro ámbito de la investigación, ¿no? Cómo se desarrolla esa comprensión cristológica posteriormente, ¿no? Rubén, la tenemos por allí. Adrián, yo en épocas lejanas, que creo que Adrián Taranzano no estaba en este mundo, he Yo tengo leído... 27 años, así que por las dudas. ¿Cuántos? 27. Bueno, un poquito más lo que digo yo. Tuve la suerte de, por esta curiosidad que tenía, de leer la versión castellana del catecismo holandés. Y eso a mí me abrió mucho porque presentaba ya las dos versiones de la creación como un poema, como metáforas, y eso me pareció muy rico. No llegó, creo que a la mayoría de la gente, pero hablo de mi caso,
lo que algunas cosas de las que están aquí en tu libro, Adrián, no me son totalmente nuevas. Exacto. Son muy buenas, pero algunas ya de aquella época se venía hablando. Recuerdo porque para mí fue una sensación muy fuerte leer el Catecismo Holandés para adultos, se llamaba, Catecismo Holandés para adultos. Nada más, no quiero interrumpir porque es mejor escucharte que hablemos. No, excelente, excelente el comentario porque, bueno, el catecismo holandés fue justamente un catecismo avanzado. Usted fue un avanzado, Rubén, en su tiempo, realmente, ¿no? Pero fíjense lo resistido que fue el catecismo holandés, ¿no? Si alguien compara el catecismo holandés con el catecismo de la Iglesia Católica, verá que hay muchísimas diferencias, ¿no? En muchísimas cosas. Tan es así que, bueno, siempre entre los expertos hablan, ¿no? Bueno, el catecismo necesitaría, el catecismo actual necesitaría actualizarse en bastantes puntos con el aporte de las ciencias bíblicas, ¿no? Porque en muchísimas cosas, bueno, no responde o no refleja lo que hoy podemos saber, ¿no? En eso la Iglesia ha tenido siempre, yo diría, bueno, un camino a veces más lento. Por ejemplo, la autoría de Moisés del Pentateuco. Hubo hasta un tiempo donde lo afirmaba taxativamente que era autor, que el Pentateuco había sido escrito por Moisés. Hoy, después ya de mucho tiempo, acepta normalmente que el Pentateuco no ha sido escrito por Moisés. Y con los relatos del nacimiento de Jesús es interesante, aquí querría hacer una acotación que puede ser, digamos, interesante para los que son católicos, participando y escuchando esta charla. En el Concilio Vaticano II, si bien no es una exposición exhaustiva, pero allí en la Constitución Dei Verbum se hace una afirmación en bloque. La Iglesia siempre ha afirmado la historicidad de los evangelios, ¿no? Allí insiste, si bien no desarrolla porque no es un tratado, pero insiste claramente en la historicidad global, no hace ninguna acotación más precisa. Y hay un documento posterior, o sea, más reciente, que si mal no recuerdo se llama La Biblia y la Inspiración, es un documento vaticano, ¿no? Será del año 2000 aproximadamente, donde de manera muy interesante, reconoce que los relatos del nacimiento de Jesús son incompatibles, son dos versiones distintas. Por supuesto, hace una interpretación en algunos puntos que, bueno, se puede seguir discutiendo sobre ello, pero es importante el paso que da allí, porque de una afirmación en bloque, los evangelios son historia, la historicidad de los evangelios siempre ha sido una convicción de la Iglesia, a esta otra hay un paso importante, donde dice, bueno, aquí hay muchos elementos en los cuales el elemento histórico está subordinado, dice, al elemento teológico. ¿Qué significa eso? Que no todo lo narrado en los relatos de la infancia es historia. Esto desde mi punto de vista es un paso fundamental, importantísimo, nada más que todavía no sigue, no ha bajado, diría yo, ¿no? Y cuando digo bajado, me refiero, siempre con mucho respeto, ni siquiera en agentes pastorales, sacerdotes, obispos, todavía no ha bajado. Todo esto a pesar de que hay un documento que así ya lo menciona de una manera interesante, ¿no? Creo que, repito, las diversas iglesias, no solamente la católica, van abriéndose progresivamente, en algunos casos con mayor o menor resistencia, en algunos casos sí, al aporte de las ciencias bíblicas, ¿no?
Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra observación. Yo simplemente lo que me animaría y me permitiría decirles es que, bueno, no los conozco personalmente, pero que sí se animen siempre a seguir buscando sobre este punto, ¿no? Hay mucho por descubrir, ¿no? Hay mucho por indagar en este ámbito. Y hoy los medios para acceder a esta información están mucho más facilitados, ¿no? Hace algunos años atrás, como les digo, yo no, un paréntesis, no tengo 27, ¿no? Por si alguno, ya tengo 47, pero hace algunos años atrás yo tuve que cruzar el océano para, diríamos así, a nado, ¿sí? Tuve que cruzar el océano para acceder más sistemáticamente a estos estudios. Hoy están mucho más difundidos, hasta incluso en grupos importantes de Facebook. Fíjense el grado de difusión, ¿no? que puede tener este tipo de aproximación, ¿no? Por supuesto es necesario buscar con criterio, ¿no? Las fuentes y demás, pero es un ámbito, yo diría, hoy accesible. Y no solamente accesible, sino aquí volvería a lo anterior, necesario, porque hoy ya tenemos luz eléctrica y no podemos seguir usando la lámpara a queroseno. Por más que sea muy linda, yo tengo un patio acá, quería comprar una, porque es muy romántico también, pero no es suficiente, ¿no? Es lindo, pero no es suficiente. Tenemos electricidad. No podemos vivir como si no existiera la electricidad, ¿no? Rubén. Adrián, por favor, tengo entendido que uno de los relatos, el de los pastores que están con las ovejas en la noche y que van a escuchar el canto de los ángeles, correspondería más a una época primaveral que a una época invernal, aunque ya sabemos que la fecha del 25 se determinó por otras razones. Exactamente. Y no es exacta. Pero no iba mi pregunta a eso, sino vuelvo a algo que me llama mucho la atención. Aceptamos todos que los evangelios son inspirados por Dios. El Espíritu Santo asistió a quienes meditaron y escribieron después. ¿Cómo pudo haber, aquí una pregunta, cómo pudo haber inspirado dos genealogías tan distintas? Bien, es la pregunta criteriosa que se hace cualquier persona que encuentre estas cosas, ¿no? Que encuentre estas cosas. Yo creo que una primera respuesta a ello es que hay que cambiar el concepto o la manera de entender la inspiración. Durante mucho tiempo se entendió que la inspiración es prácticamente un dictado, ¿no? Hasta hay representaciones de un escritor que tiene el Espíritu Santo aquí en el oído y le va dictando y él toma nota. Bueno, evidentemente es un concepto de inspiración insuficiente, ¿no? Es decir, hoy hasta la Iglesia Católica o las diversas iglesias reconocen que los escritos de la Biblia, aún aceptando la inspiración, tienen su componente humano, ¿no? Y en ese sentido es que podemos encontrar estas divergencias. ¿Por qué? Porque un autor usó las fuentes que tuvo a su alcance. Un autor no quiso solamente transmitir historia pura, ¿no? Sino que intentó vehicular concepciones teológicas, en las cuales lo teológico tiene la primacía y no lo histórico. Entonces, si yo pretendo o si yo entiendo que los relatos o el Nuevo Testamento es historia pura,
se me va a plantear el conflicto, porque bueno, o es A o es B, ¿no? Liliana o nació en Adrogué porque allí eran sus padres, o nació en Adrogué porque estaba de paso. Las dos cosas no pueden ser, ¿no? No pueden ser. Entonces, si se plantea el género de los evangelios como historia, entonces se crea un conflicto. Ahora, si los entiendo como un relato teológico, que pueden tener elementos históricos, pero el marco general es un relato teológico que quiere transmitir algunas ideas teológicas que son fruto de la reflexión, entonces no hay un conflicto tan hondo, ¿no? Tan hondo, ¿no? Porque por otro lado, creo que, si me permite poner un ejemplo fuera de este tema, nos encontramos, si se entiende la inspiración desde un concepto así tan rígido, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento hasta dice a los esclavos que tienen que obedecer tranquilamente a sus señores. Pero ¿cómo? ¿Los derechos humanos? ¿Pero que lo inspiró Dios? O sea, es palabra de Dios, eso hay que cumplirlo. O sea, nos encontramos con afirmaciones que hoy son problemáticas, especialmente cuando se las entiende como una inspiración divina directa, ¿no? Yo siempre digo que el creyente que acepta la inspiración, más que entender la inspiración de manera automática o mecánica, tiene que discernir, ¿no? El creyente, con el ejercicio de su razón, discernir aquello que desde su fe Dios puede decir en un texto, ¿no? Es decir, no es un concepto automático o riguroso de inspiración, ¿no? Pero es muy, bueno, ahí Rubén puso el dedo en una llaga muy interesante, ¿no? Pero es un tema para seguir analizando, ¿no? Bueno, qué lindo todo esto. Yo voy a ser el abogado del diablo, más o menos. Para hacer un poco honor a los tiempos, ¿no? Y para que quede un gustito a más. Bueno, después mándennos así alguna sugerencia para poder ahí estrujarle un poquitito más a Adrián con algún otro tema. ¿Sí? No sería malo continuar con algún ciclo Con mucho gusto, con mucho de gusto. charlas formativas. Antes de pasar a los como a la parte final de todo este encuentro, dos cosas. Para los que están acá en Córdoba, tenemos, digo, vienen los momentos, los avisos comerciales, mientras nos vamos así como respirando. Para aquellos que están en Córdoba, el libro está a un precio promocional, me contactan a mí por un mensajito privado, y se lo hacemos llegar, buscamos cómo hacerlo llegar. Para el resto de los hermanos que están acá desde la República de Argentina, la editorial Guadalupe ha puesto a disposición tanto este libro como a otros con un código promocional. Es decir, usted lo compra en la página web de la editorial Guadalupe y el envío es gratis. Es lo que nos han regalado la editorial Guadalupe. Así que usted entra en la página de la editorial Guadalupe, busca el libro, pasa por el carrito de compras y abajo le va a decir código promocional y usted escribe vocación. Vocación, escribe allí y le van a bonificar el envío a cualquier parte del territorio del país. Así que para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Mientras decimos esto, Adrián dijo un dato importante y aquí mis amigos de la editorial Guadalupe nos regalan también una versión digital del libro para promocionarlo. Así que todos los que están acá podrán participar contestando. El primero que conteste la siguiente pregunta se lleva el libro, digamos, en versión de ebook, en versión digital. ¿Sí? Adrián, vos y yo no podemos participar. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Adrián estuvo, esta es como comprensión de lectura al final de la clase, es como un poco como para que volvamos atrás, ¿sí? Así que haga memoria
Adrián, en algún momento, citando las genealogías, notó o remarcó una diferencia sobre el padre de José, ¿sí? ¿Quién puede decir, nombrar las dos ascendencias de José? El primero que escriba ambos dos nombres se lleva el ebook. Vamos, a ver. Sin repetir ni equivocarse. ¿Quién fue el papá de José? Adrián, te veo que estás escribiendo acá. No escribo, no escribo. Estás así. No escribo. A ver si nos acordamos. Adrián puso énfasis ahí. Yo por chicata eran diferentes los padres en los distintos. Ah, mira, Claro. Uno, pero Ahí. son los dos. Muy bien. Julián ah, respondió. Lucas Celi. Claro, muy Jacob bien. Feli, muy Le Yo bien. damos leí. un aplauso Un a aplauso para Julián. Julián, Julián, prende tu excelente. cámara. Después, por Sí. favor, a ver si no prende la Claro, cámara. tengo una cámara con muy No poca importa. luz. Muy bien, ahí. Julián, felicitaciones. Te voy a Muchas pedir gracias. que me dejes tu correo electrónico en el cuadro del chat. Después, desde la editorial se van a comunicar con vos para hacerte entrega de tu regalo. Qué bueno, en buena Muchas hora. gracias. Lo estaba necesitando urgentemente. Así que bueno, les dejamos esa oportunidad. Quien quiera adquirir el libro en cualquier parte de la Argentina, lo puede comprar a través de la página web con el envío bonificado. Acá en Córdoba tenemos algunos ejemplares con algún precio promocional. Escríbame, ¿sí? Me puede escribir en el Facebook, ¿no? Sergio Candia, mi nombre, ahí en el Facebook, quienes están de Córdoba. Vamos igual a publicar alguna cosita por allí para que pueda quizás preguntar. Digo esto porque como va a estar grabado, y esto lo va a ver después otra gente, probablemente acá de Córdoba también aparezcan más personas. La mejor noticia que he leído en este día no es lo de la promoción, disculpen, sino de una persona que me dice que creyó que yo tenía 27. No sabe la alegría que me da, mire, es realmente un piropo, así que le agradezco. Así que, bueno, no. Yo tengo 47, pero me siento de 27, por eso lo digo. Así que creo que es muy importante cómo uno se siente. Así que por eso bromeo al respecto. A mí no me queda más que agradecerles la participación, la atención, el interés, ¿no? Bueno, a través de Sergio también me pueden contactar o a través de las redes, todo lo que pueda serles útil con mucho gusto. Para mí el tema de la divulgación bíblica es un compromiso ético, diría yo, porque así como tuve la oportunidad de conocer con un gran esfuerzo en diversos aspectos, creo que es algo que no se puede guardar, ¿no? Y los invitaría también a animar allí donde se mueven ustedes este tipo de aproximación. No mi libro, no estoy hablando de eso, sino animar este tipo de aproximación, porque creo que es, permítanme la expresión, muy saludable. A veces provoca esos shock, ¿no? Como de este amigo sanjuanino, pero creo que son shocks saludables que ayudan a mirar desde una manera diversa y ciertamente una perspectiva enriquecedora. Gracias. Rubén, espera, que Rubén está Rubén. ahí, que hace, está como en la galería. A ver, Rubén. Adrián, Sí. en la primera página está la dedicatoria. Al final está citando al padre Rivas, un gran biblista. Un gran biblista. ¿Puedo saber por qué lo citas? ¿Cómo? ¿Por qué lo citas? ¿Por qué le dedicas? O sea, bueno, yo se lo dedico a tres grandes figuras. Sí, a tres grandes. Exégetas, ¿no? Sí. A Sivers, que ha sido un profesor mío en Roma, a Ska, un profesor también que me ha marcado mucho en Roma,
Y Luis Rivas es un biblista argentino, Sí, sí. creo que sumamente importante, ¿no? Y que también ha tenido una aproximación muy científica, muy fundamentada a la Biblia, y que también yo he leído sus libros y me ha ayudado muchísimo, ¿no? Por ello es diríamos así, un reconocimiento también a toda su trayectoria y a todo su aporte, ¿no? A todo su aporte. Con él sigo teniendo siempre contacto y es una biblioteca viviente, ¿no? Aparte con mucha generosidad y mucha disponibilidad, ¿no? Así que han sido figuras que quise destacar. Bueno, los dos primeros son profesores directos que los he tenido, a Luis solamente a través de sus libros, pero fue un reconocimiento aquí en Argentina a toda su Obra. su investigación, ¿no? Gracias, Adrián. Gracias, Yo Rubén. lo conocí a Rivas cuando todavía no estabas en este mundo. ¿Según los 27 o los 47? Cualquiera de los dos. Ah, los dos. Bueno, Adrián, te queremos agradecer. De verdad que es siempre, me sumo a las palabras de Alejandro, un placer y un lujo escucharte. Creo que, nada, digo aquí muy a nivel personal, creo que sos referente en esto, por lo menos para mi persona, en este ejercicio de allegar la, no sé cómo decirlo, criticidad, no sé, lo crítico, o esta visión crítica, positiva de la lectura de la Biblia, porque creo que nos hace muy bien, y que en ningún caso viene como a minar nada de nuestra fe, sino que al contrario, desafiarla y hacerla más fuerte. Así que te agradezco tu disponibilidad, te lo dije en otro momento por interno, pero te agradezco por tu disposición, porque nos hace bien compartir estos espacios, ¿sí? Gracias por eso, tu tiempo, el tiempo de todos, que de varias partes, inclusive de nuestra América, estamos aquí conectados. Así que un aplauso para vos, Adrián, así virtual, con los Muchas monitos, gracias. así. Gracias a ustedes y repito, a disposición. Bueno, a todos Sí. entonces, gracias, ¿no? Nos podemos despedir. Muchas gracias por participar. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas Gracias, gracias. Francisco, François, Julián. Felicidades al flamante Claro que ganador. sí. ¿Sí? Gracias. Adquieran el libro porque les va a hacer muy bien. Lili, un gusto verte. Gusto. Gracias, igualmente. Cuídense. Qué hermoso el encuentro. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Luis, ahí. Es para pensarlo. Muy para bien. pensarlo, sí. Bueno, me alegro, me alegro. Alejandro, Gracias. Marta, Luis, François, Maggie. Muchas gracias. Muchas gracias. Ani, también para vos, saludos. Gracias. Rubén, nos estamos viendo. Bueno, buen descanso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias. Igualmente.